Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa vamos a hablar de los contratos de arrendamiento de vivienda y de una cuestión muy concreta, la duración que tenemos que poner en el contrato de arrendamiento si nos estamos planteando hacer un nuevo contrato y queremos saber qué pasa con el tiempo que va a estar allí el inquilino. Bueno, en principio la cifra que a todos nos circula por la cabeza cuando hablamos de duración de un contrato de arrendamiento son 5 años, los famosos 5 años, y la pregunta más habitual en este tipo de cuestiones es, ¿tengo que poner 5 años como mínimo en el contrato de arrendamiento? Bueno, pues la respuesta es bien sencilla. No podemos poner 5 años, o sea, no es que no podamos, no es obligatorio poner 5 años, podemos poner el tiempo que queramos. Lo que sucede es que si ponemos en el contrato un tiempo inferior a esos 5 años, el inquilino va a poder decidir si se queda durante el tiempo pactado o si permanece como mínimo hasta esos 5 años de duración, ¿verdad, Susana? Pues sí, es así, Elena, y además, bueno, podemos explicar un poquito que el tema de la duración puede diferenciarse un poco si lo vemos desde el punto de vista del arrendador o del arrendatario. Efectivamente, desde el punto de vista del arrendador, pongamos la duración que pongamos, al final va a tener que durar ese contrato, en principio, esos 5 primeros años por esa prórroga obligatoria que comenta Elena hasta esa duración. No obstante, sí cabe una excepción a esta duración de 5 años. Sí cabe por parte del arrendador interrumpir el contrato de arrendamiento de vivienda antes de esos 5. ¿Cuándo? Pues cuando ha dejado especificado en el contrato de arrendamiento que va a necesitar para sí mismo o para alguno de sus parientes cercanos, ascendientes, descendientes o cónyuge en caso de ruptura, que como digo, que va a necesitar para estas personas la vivienda o para sí mismo. En esos casos, y si se dejó muy claro en el contrato, sí que se puede acortar esa duración. Muy importante que si se lleva a cabo efectivamente después de incluirlo en el contrato y efectivamente se echa al arrendatario antes de ese tiempo, hay que llevarlo a efecto, hay que ocupar la vivienda, porque eso podría generar otro tipo de consecuencias si luego no se lleva a cabo así. Y como decíamos, desde el punto de vista del arrendatario también se puede dar alguna otra especificación. Sí, desde el punto de vista del arrendatario quizás el que aquí está más protegido. ¿Por qué? Porque si no tiene muy claro durante cuánto tiempo va a necesitar esa vivienda, quizá el mejor consejo que podemos dar es, bueno, por ejemplo, poner una duración de 1 año, sabiendo que si se quiere ir al año se puede ir con toda tranquilidad, pero si después quiere permanecer, el hecho de poner 1 año no implica que no se pueda quedar, como ya expliqué antes, hasta esos 5 primeros años de duración. Y la siguiente pregunta, que es muy típica en este tipo de temas, es ¿qué pasa cuando llegan esos 5 primeros años de duración del contrato? Y esto es importante explicarlo. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual tanto el propietario como el inquilino se pueden desvincular del contrato. Pero para poder hacerlo tienen que comunicar a la otra parte que quieren dar por terminado el contrato cuando llegue el cumplimiento de esos 5 años. Esa comunicación tiene que hacerse como mínimo con 1 mes de antelación. Siempre decimos, mejor lo hacemos con bastante más tiempo, no vaya a ser que, bueno, pues si por ejemplo enviamos un burofax o enviamos una carta certificada, pues nos la devuelvan, no nos la recojan y se nos pase el tiempo y no podamos demostrar que hemos notificado con al menos ese mes de antelación. Con lo cual, hay que ser un poquito precavidos, hay que avisar y recibida la notificación por la otra parte, termina el contrato. Si no notificamos a la otra parte, automáticamente entraríamos en una nueva prórroga de 3 años más. 3 años que funcionan muy parecido a esos 5 primeros, porque durante esos 3 años el arrendatario podría decidir dejarlo en cada cumpleaños del contrato. Sin embargo, el arrendador tendría que soportar esos 3 años más hasta el cumplimiento, juntándolo con los 5 primeros de esos 8 años de contrato. Y aclarada un poquito, al menos esperamos, esta situación de duración de los contratos de arrendamiento, bueno, pues damos por finalizado este tema y dejamos abierta nuestra página web cuervoalfageme.com para que todos ustedes nos puedan plantear sugerencias para próximos temas en los siguientes programas. Muchas gracias y buenas noches.